nosotros Gerardo Bley. Gerardo fue alcalde de uno de los municipios más importantes de Caracas, el municipio Baruta. En su momento fue el diputado más votado a la Asamblea Nacional. Y hasta hace poco representó al gobierno interino en la mesa de conversaciones que se instaló en la isla de Barbados. Gerardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Irania. Saludos a todos tus televidentes y tus seguidores. Gerardo, yo comenzaría preguntando por qué se decidió asistir a esa mesa de conversaciones. Y antes me gustaría un poco explicarle también a nuestra teleaudiencia que nos planteamos esta entrevista porque a raíz del anuncio que hiciera el gobierno interino de Venezuela de suspender definitivamente los diálogos en Barbados, muchos se plantearon en redes sociales que quienes fueron a esa mesa de conversación o negociación tenían que darle una explicación al país. Por eso nos planteamos conversar con Gerardo el día de hoy. ¿Por qué se aceptó asistir a esa mesa de conversaciones? Por muchas razones. En primer lugar, Irania, había una petición de muchísimos de nuestros aliados para que acudiéramos a esta negociación por facilitación e invitación del Reino de Noruega. El Reino de Noruega ha ganado en el mundo un respeto muy importante en toda la Unión Europea, en Latinoamérica, ante los Estados Unidos y Canadá. Ha ganado mucho respeto en procesos de negociación entre partes, negociaciones políticas, por supuesto. Algunas han resultado fructuosas y exitosas, otras no tanto, pero no depende tanto de la facilitación, pero se ha probado que sus métodos para los procesos de negociación son serios, son eficientes y si las partes acuden de buena fe a estos procesos, pues normalmente pueden lograr buenos acuerdos. Estábamos buscando un acuerdo integral para el país y nos solicitó el presidente Guaidó y los grupos parlamentarios que lo acompañan, los partidos políticos mayoritarios que hacen vida en la Asamblea Nacional, que exploráramos esta posibilidad en un inicio. Esta exploración nos llevó a concluir que podíamos definir una agenda bastante favorable para el cambio en Venezuela, y esa agenda fue finalmente a través de un proceso de pendulación, de negociación pendulada, como se llama técnicamente, cerrada con los representantes que nombró Maduro para estos efectos. Era muy importante explorar todo este paso, esta vía, porque muchísimas personas que están afuera piensan que solamente con una vía de intervención o etcétera se podía lograr. Esta era la vía y creo que sigue siendo la vía menos dolorosa para el país, menos dolorosa para los venezolanos. Y además, pues tenemos otras informaciones que no podíamos revelar y que no podemos todavía hacerlo, sobre esa especie de sueño que tienen algunos sectores de intervenciones y de que se apersonen fuerzas de otros países aquí para resolvernos nuestros conflictos, y esas cosas no son tan fáciles para que sucedan. Por lo tanto, para nosotros fue muy importante, para los delegados de Guaidó, para el presidente Guaidó, para los grupos parlamentarios que hacen la mayoría, sobrada mayoría en la Asamblea Nacional, y además que están legitimados por la comunidad internacional, por casi más de 60 países, que se acudiera a esta cita y se explorara y se intentara llegar a un acuerdo integral en este proceso. Sin embargo, has mencionado algo sobre lo cual me quiero detener, que para conversar, para hacer una agenda, para cumplir con esa agenda, para intentar este acuerdo que diera una salida a la crisis de Venezuela, se necesita buena fe. Y hoy justamente declarabas en un programa de radio en la mañana que el gobierno actuó de mala fe. Y yo te pregunto, ¿alguna vez pensaron que el régimen de Maduro podía tener buena fe al sentarse en esa mesa? Era difícil pensarlo, ¿no? Y era difícil apostar a que no iban a hacer algo, como ha sucedido, para no apostar al éxito de una negociación integral. Pero
es importantísimo que esto quede muy claro. Probarlo era sustancial. Muy claro te puede quedar a ti, Irania, que eres venezolana, muy claro nos puede quedar a cualquiera de nosotros que somos venezolanos y hemos vivido 20 años en esto. Pero no todo el mundo que nos apoya, que son nuestros aliados, que han emitido sanciones en la Unión Europea personales a muchos de los dirigentes del madurismo, estaban convencidos de que esto era así y había que demostrarlo de alguna manera. Pero nuestra intención no fue esa. Nuestra intención fue ir llevando el proceso a una agenda integral para llegar a un acuerdo integral que comprendiera una elección presidencial, jamás parlamentaria, presidencial con todas las garantías. Y esas garantías engloban, Irania, sí, no solamente las condiciones electorales, o que tú, por ejemplo, que estás fuera de Venezuela puedas votar entre esas condiciones electorales y los millones de venezolanos que muchos están en condiciones de legalidad, pero muchos otros, la mayoría, no tiene condición de legalidad en el país donde reside y tiene derecho a votar en ese proceso. Pero no solamente las condiciones electorales propias, de observación internacional seria, de registro electoral para todos los venezolanos en el exterior, revisión del registro electoral, todas las auditorías, todas las condiciones que normalmente conocemos para que un proceso electoral pueda ser transparente, justo, válido para todos los venezolanos, sino que además, para que pueda ser justo y limpio, tiene que haber un reequilibrio de los poderes públicos en Venezuela, para que no suceda que se vuelva a desconocer la soberanía nacional, la soberanía popular, la soberanía del pueblo venezolano, que cuando la ejerció en el 2015 para la Asamblea Nacional, pues comenzaron todos los poderes públicos a complotarse para impedir el ejercicio de la soberanía popular. Y así fue como anularon a la Asamblea Nacional, la inhabilitaron en todos sus actos, así fue como luego nació un parlamento paralelo llamado constituyente, violando la propia Constitución, y así ha sido avalado por los poderes públicos y por lo tanto ir a un proceso necesitaba ese reacomodo, esa, digamos, paridad, ese reequilibrio de poderes públicos para ir con poderes independientes. Y un tercer elemento: en una negociación no se cumplen los mantras. Es muy difícil lograr un mantra, tienes que ceder. Y tienes que ceder en algunas cosas. Pues ¿en qué cedimos nosotros? Propusimos en nombre del presidente Guaidó, con un sacrificio enorme para el presidente Guaidó, que está reconocido por casi 60 países del mundo. Y no son cualquier país por allí, son los países más importantes de las democracias del mundo, los países más poderosos y los países que llevan en la economía el 75-80% de la economía mundial. Estos países, reconocieron a Guaidó y reconocieron a la legitimidad de la Asamblea Nacional todo el tiempo y nos han acompañado en todo esto. Y aún así, Guaidó se desprende de su condición y ofrece desprenderse de su condición de presidente encargado si Maduro se desprende de la presidencia de la República usurpada. Y entonces allí logramos crear una fórmula que propusimos para tener un Consejo de Gobierno que sea equilibrado y que maneje el Ejecutivo Nacional desde el momento en que se produzca la ejecución del acuerdo, se nombre el nuevo CNE, se convoca elecciones y 6 meses antes o 8 antes del proceso electoral, los dos entregaban sus cargos, que era la fórmula más equilibrada que podíamos lograr para buscarle una salida pacífica, democrática y de largo aliento al país, para que los venezolanos nos expresáramos con absoluta libertad. Todo esto ya estaba sobre la mesa, todo esto estaba ya listo y el gobierno decidió levantarse de la mesa. Y es interesante esto, Irania, primera vez desde los diálogos de la Coordinadora Democrática, cuando Chávez, desde cualquier otro de los procesos que han pasado, primera vez que el chavismo o el madurismo se levanta de una mesa y decide no regresar. Por algo sería. No sería que estaban tan bien en ese proceso de negociación ni tan cómodos. Ellos pretendían una negociación eterna, larga, donde no pudiésemos llegar a acuerdos, donde se llegaran a acuerditos parciales, a pequeños acuerdos para decir que hay algunos avances y logros, y nosotros, respetando además las reglas que suscribimos desde el principio, pero además con la absoluta convicción de que o había un acuerdo integral o no había acuerdo. Y el acuerdo integral tenía que incluir todos estos puntos que te estoy diciendo y muchos otros que son quizá de segunda importancia, pero digamos que los más importantes son estos que ha revelado el presidente Guaidó. Ahora,
Gerardo, ¿qué era innegociable para ustedes? Es decir, para el gobierno interino. ¿Cuál era la condición sine qua non? Para el régimen, por ejemplo, ¿qué era lo más importante? Entiendo que tenía que ver con las sanciones que se le ha aplicado. Bueno, innegociable para nosotros era que no hubiese un proceso que se pudiese garantizar como justo e independiente y transparente. Y para eso necesitábamos todos estos puntos que te dije. Un gobierno de transición que estuviese encabezado por este ente que te he dicho, y luego también toda la institucionalización del país, el equilibrio de los poderes y todas las condiciones electorales. Eso es innegociable. Ahora, ¿cuál era el punto que llevó a la agenda el gobierno? Sanciones. La gran preocupación de Maduro y de su régimen todo el tiempo fue sanciones. De una manera u otra nos los metían todo el tiempo en la agenda. Lucharon para que estuviera en la agenda previamente acordada en la primera etapa de pendulación de agenda. Y ahí estaba, y lo aceptamos, discutirlo. Pero siempre le hicimos esta aclaratoria. Las sanciones no las pone Guaidó, las sanciones no las pone la Asamblea Nacional. Las sanciones pertenecen y son de los Estados Unidos, en el caso de las americanas, del Canadá, en el caso de las canadienses, y de la Unión Europea, en el caso de las europeas. Ellos, yo creo que se comen su propio cuento al establecer que las sanciones son las culpables de todos los desastres venezolanos. Y se les olvida que han tenido 20 años gobernando y a veces se los recordábamos, con los ingresos más grandes que haya tenido nuestra patria en toda nuestra historia. En toda nuestra historia republicana, jamás Venezuela tuvo tanto dinero. Y se lo robaron, lo votaron, lo administraron, el populismo, esa izquierda barata populista que practicaron, acabó con las riquezas del país, acabó con los servicios públicos, acabó con el campo, acabó con la industria, acabó con las fuentes de empleo, acabó con todo. Y además enriqueció a su cúpula. Están todos ricos y el pueblo pobre. Ese sufrimiento, esa crisis, no la crearon las sanciones. Ahora, las sanciones son de los Estados Unidos, las sectoriales. Las sanciones son de Europa, las sanciones son del Canadá. Nosotros pues, tenemos algunas fórmulas y algunos ejemplos en cómo se ha venido en algunos países como Sudán, donde hubo sanciones y después hubo un acuerdo aceptable, democrático para todas las partes, pudieron levantarse sanciones o pudieron darse licencias o pudieron hacerse pues, levantamientos parciales de sanciones hasta que los países van regresando a la democracia, porque se les olvida el origen de las sanciones. Es el abuso de poder, es la violación de derechos humanos, es la utilización del sistema financiero de otro país para lavar dinero proveniente de la corrupción y enriquecimiento de bolsillos personales y utilizando bancos y sistemas financieros de otros países. Y yo se los decía en una discusión, porque ellos atan el tema de las sanciones a la soberanía nacional, y eso no es cierto. El gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, está en el ejercicio soberano de decidir quién puede usar el sistema financiero norteamericano y quién no. Ahora, si eso tiene esa repercusión internacional porque es el sistema financiero más importante del mundo, claro, eso no es culpa de ellos. Aquí Maduro podría decir, bueno, no me abren cuenta aquí las empresas norteamericanas en ningún banco venezolano, no abren cuenta hasta el Banco Central dicta una orden y prohíbe a la banca privada y pública abrirle cuenta a los gringos, etcétera, en las bancas venezolanas. El problema es que eso no tiene ninguna repercusión. Pero el acto soberano sería ese. Bueno, el acto soberano que hizo Trump es de su soberanía nacional, protegiendo su sistema financiero para que no se use el sistema financiero para lavado de dinero proveniente de hechos ilícitos como la corrupción. Ahora, Gerardo, ¿ganó tiempo el régimen mientras se conversaba en esa mesa y por otro lado se cocinaba ese presunto pacto o acuerdo con este grupo que no sabemos exactamente a quién representa? Yo no te puedo contestar esa pregunta de si ganó tiempo sin entrar a analizar qué hubiese pasado en este tiempo.
¿Qué es lo que estaban esperando que pasara en este tiempo que no pasó mientras estábamos en Oslo y en Barbados negociando? Esa es la gran pregunta. Iban a venir los Marines, iba a venir una intervención extranjera, una coalición de fuerzas extranjeras, y porque estábamos en esa negociación que el gobierno abortó, que Maduro abortó, no se produjo. Eso es lo que quieren decir. Eso es falso. Entonces no partamos de premisas falsas para tratar de desmejorarnos en la condición. Más bien quedamos muy fortalecidos porque fue Maduro quien se levantó de la mesa por primera vez en todos los procesos. Quedó desnudo ante una comunidad internacional que nos pedía inténtenlo, busquen el acuerdo de las elecciones democráticas. Te invito a que leas las declaraciones hoy, el comunicado que sacó Federica Mogherini en nombre de la Unión Europea, donde dice: no hay negociación aceptada por la Unión Europea que no sea la avalada, la que está facilitando Noruega, y esa es la que avala toda la Unión Europea. Entonces, no veamos fantasmas y cosas donde no existen. Vamos a poner los pies sobre la tierra y seamos realistas. A lo mejor no es la velocidad que todos en desesperación quisiéramos que esto terminara, pero yo creo que había la importancia de irnos a un proceso que podía darnos esa salida, y que Maduro pateó la salida. Maduro no jugó limpio, Maduro pateó esa salida cuando ya estaba listo para simplemente tener que aceptar elección presidencial con condiciones libres y justas, como las expliqué antes. Y entonces, en este momento, ahora hasta la Unión Europea le está diciendo: son elecciones presidenciales, no son elecciones parlamentarias. Son elecciones presidenciales, y el acuerdo que usted puede llegar y que nosotros validaríamos es el que estaba tramitándose a través de la facilitación del Reino de Noruega. Entonces, creo que tenemos que ser muy realistas en esto y no sembrarle a la gente ficciones. A mí no me gusta sembrar ficciones. Yo no he declarado, hoy es el primer día que estoy declarando, por respeto a las reglas de juego que establecieron los noruegos y que yo firmé, y firmó la delegación de Maduro y firmaron todos mis compañeros de delegación. Y yo ahora, después que Maduro terminó de patearla, con los actos que hizo ayer, es que estoy comenzando estas declaraciones. Porque creo que lo que pasó ayer era su plancito B. Ahora, yo, sin entrar a hablar de los señores que estaban allí y los que firmaron ese acuerdo, simplemente les digo a los venezolanos a través de tu programa que esa mesa tiene los días contados. Le van a dar algunos resultados. Se los va a dar el propio Maduro. Claro. Va a soltar unos presos, van a hacer algunas cosas efectistas. Pero como declaraba esta mañana en otro programa, Irania, esto es muchas nueces, mucho ruido y pocas nueces, como la obra, como esa bellísima obra. Eso es mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Porque le van a dar bombos y platillos, le van a poner unos audífonos gigantescos, van a hacer actos masivos no, actos con mucha resonancia mediática para soltar unos presos, para lograr algunas cositas, cambiar un CNE, que no sé cómo lo van a cambiar sin la Asamblea Nacional constitucionalmente, y entonces harán otro CNE a su medida, cosa que tampoco garantiza ninguna elecciones de ningún tipo en Venezuela futuro. Pero lo verdadero es que ninguno de los que está allí tiene poder de negociación real para poder lograr lo que Venezuela necesita, que es un acuerdo integral que nos saque de este desastre. Es que ni siquiera tienen poder de ir a hablar a los Estados Unidos, o de ir a hablar a Europa, o de ir a hablar a Canadá, que tienen sanciones, para negociar o tratar de buscar que esas sanciones sean disminuidas cuando se logre un acuerdo y se llegue a un proceso electoral presidencial. Eso no lo tienen. Entonces, si tú no tienes poder de negociación y no tienes nada que intercambiar, ¿qué negociación puede haber? Lo que hay es una mesa en la cual dialogan y hablarán mucho, y el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, disculpen, es el que les dará efectivamente algunas cosas, pero eso no puede solucionar la gran crisis de este país. No le puede solucionar la crisis a la cantidad de migrantes que tenemos en el exterior. No le puede solucionar la crisis a los millones de venezolanos que estamos aquí y a los millones que están pasando hambre, o a los millones que están en la calle sin comer. Yo llegaba ayer
de un viaje y no puedo delatar a los funcionarios, pero se me acercaron unos policías nacionales en el aeropuerto y me decían, me dijeron alcalde, y yo le dije, yo no soy alcalde, hermano, ya yo dejé de ser alcalde hace 2 años. El que se queda enamorado de un puesto, entonces no es más nada que ese puesto y por eso no se quiere ir, es amor al poder por el poder. Entonces uno de los muchachos se me quedó viendo así y me dice, ojalá en Miraflores lo oyeran y pensaran como usted. Esto es una revolución que está atada al poder por el poder mismo y no para producir ningún beneficio a los ciudadanos. Y esto demuestra además que no quieren ninguna solución integral para los venezolanos de fondo. Ojalá me esté equivocando, pero lamentablemente, y en este momento, no hay otra cosa que decir que están jugando un juego para deteriorar aún más la vida del venezolano con esta especie de parapetos de negociaciones que no son tales porque no tienen el poder de producir un acuerdo integral que permita un cambio y una salida política que produzca el restablecimiento de la democracia en Venezuela y con ello venga la mejoría económica y social que todos necesitamos. Gerardo Blay, una última pregunta. Sin conversaciones, con poder de cambio, como señalas, sin invasiones o marines que vengan a Venezuela, ¿cuál es el futuro del país? Mira, hasta las peores guerras terminan a través de unos tratados de rendición que son negociados. Yo creo que vamos a tiempos peores, lamentablemente. Al Maduro haber abortado Barbados y el mecanismo de facilitación de Noruega, cerró por ahora una puerta muy importante que tenía para salir más o menos con dignidad, porque ya no hay tanta, pero un poquito de dignidad del poder y entregar en unas elecciones presidenciales libres y justas la posibilidad de que los venezolanos decidieran su futuro y ellos poder incluso hacer vida política en el país. Yo creo que más tarde ahora van a terminar en peores condiciones y con un país más deteriorado buscando una negociación que pueda producir esos efectos. No sé si va a ser con el Reino de Noruega de facilitador o con otras instancias. La que están creando no lo puede ejercer, porque aquí el único reconocido por las democracias del mundo y el que tiene la fuerza parlamentaria y además el que tiene el poder del pueblo se llama Juan Guaidó. Y es con él con quien se debe negociar o con sus representantes o no hay negociación viable. Quiero agradecer a Gerardo Blay por estos minutos con NTN 24, por esta entrevista, por los detalles de lo que fue esa mesa de conversación, por hacerlo por primera vez en un medio internacional y en televisión con nosotros. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a ti, Irania, y un gran saludo a todos los venezolanos que a través de tu señal nos ven en esta diáspora del mundo. Los queremos mucho y los queremos de vuelta. Gracias, Gerardo. Un abrazo.